Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas, conductora y directora del programa Entérate con Leslie y directora de la portal de información enteratedigital.pe. Puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, búscanos en el Facebook como enteratedigital.pe, transmisiones en vivo, y a través de nuestras redes sociales también de YouTube y Twitter. Esta mañana vamos a tener un enlace vía Zoom con el analista político y abogado también, Luis Herrera Romero, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades en el set presencial del programa Entérate con Leslie. Pero hoy vamos a tratar un tema realmente de actualidad nacional, como de costumbre lo hacemos a través de nuestras plataformas. Y es que la próxima semana, entre el 28, 26 o 28 de mayo, el gabinete de Ceballos, ¿no?, tendría que presentarse ante el Pleno del Congreso de la República para el voto de confianza. Recordemos, pues, que tras la disolución del Congreso de la República el año pasado, el gabinete de Salvador del Solar cayó, obviamente, y en consecuencia se reformuló, ¿no?, este gabinete liderado ahora por el señor Vicente Ceballos. Y en tanto se ha elegido un nuevo parlamento el 26 de enero, pues corresponde al gabinete ministerial que preside el señor Vicente Ceballos presentarse, como manda la Constitución, no, para el voto de confianza. Entonces, el Congreso de la República ya ha enviado una carta, un oficio, ¿no?, a la PCM para que pueda escoger entre las fechas del 26 al 28 de mayo para presentarse el gabinete a lograr el voto de confianza, ¿no?, en el Pleno del Congreso de la República. Obviamente no va a ser un pleno presencial, solamente va a ser el pleno presencial o la presencia del gabinete ministerial, evidentemente de la Junta Directiva del Congreso, pero será a su vez como se ha hecho ya en algunas otras sesiones plenarias de manera virtual. Esto es realmente importante porque definitivamente estamos en un estado de emergencia por el tema de la pandemia del COVID-19, pero manda la Constitución que el gabinete tiene que exponer el plan de gobierno, no, ante el Pleno del Congreso. Ahora, en este contexto ha habido algunos roces, no podemos decir que ha sido confrontaciones porque sería muy, digamos, sería adelantar un criterio o una calificación que no corresponde. Bien, entonces vamos a hablar de este tema con el doctor Luis Herrera Romero. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos en vivo con el doctor Luis Herrera Romero, con el enlace que ofrecimos para analizar al detalle sobre la presentación del gabinete Vicente Ceballos en el Pleno del Congreso. Bien, amigos, retornamos al programa enteratedigital.pe, edición matutina de nuestra portal de información, y como lo ofrecimos hace unos minutos, tenemos en enlace vía Zoom en vivo al doctor Luis Herrera Romero, abogado, especialista en gestión pública, pero analista político, con el que vamos a conversar sobre la futura presentación del gabinete Vicente Ceballos ante el Pleno del Congreso de la República. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por este enlace con Entérate Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos de frente al tema. La próxima semana se presenta, debe presentarse entre el 26 o 28 de mayo, que son las fechas en que le ha dado para elegir el Congreso de la República al Ejecutivo para la presentación del gabinete Vicente Ceballos. Aquí hay varios aspectos que tenemos que disgregar para el análisis político. Primero, el gabinete Vicente Ceballos debe presentarse para el voto de confianza ante el Pleno del Congreso, sí o no, porque me parece haber escuchado a Vicente Ceballos, o la interpretación que hace el Congreso es que de pronto creen que ya ellos tuvieron el voto de confianza en el Parlamento anterior, que ya no existe, ya está disuelto y tenemos otro Parlamento. Bueno, creo que lo que ha dicho el primer ministro grafica en gran medida el proceso de desnaturalización que el derecho constitucional peruano ha tenido en los últimos años, ¿no? Si bien es cierto, el derecho constitucional
yo aquí hago la exigencia, yo no soy abogado constitucionalista, pero tengo 25 años como abogado y me enseñaron a leer la ley, y sobre todo la Constitución, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido en los últimos tiempos es una interpretación extensiva de los conceptos constitucionales que hoy día pues, permite al primer ministro afirmar cosas que la norma no lo dice, ¿no? Y que la Correcto. norma no establece. La norma lo que dice el artículo 130 de la Constitución es bien claro en el sentido de decir 30 días después de asumir el cargo, un primer ministro se presenta a señalar su política general de gobierno. Si bien podemos tomar a la letra, que es Ujú. el cargo y que entiendo que esta debe ser la interpretación que los asesores le han dado al primer ministro, de que él ya tenía el cargo asumido y por eso debe ser el término que ha utilizado de preexistencia, ¿no? Ujú. También es cierto que las normas constitucionales y legales no, pues, no pueden, vamos a decir, en su redacción considerar pues la infinidad de posibilidades que pueden darse en el día a día. Y en este caso es una situación sui generis porque este es un gabinete que viene, ¿no?, de una situación de ruptura constitucional previa. Entonces, el artículo 135, cuando señala el tema de que, de que elegido el nuevo Congreso después de esta ruptura constitucional, el gabinete se presenta para informar sobre este famoso término del interregno, ¿no? Es decir, Parlamentario. Ujú. cuál ejerció el cargo sin tener parlamento o solamente la Junta de Portavoces. Se Ujú. debe de entender en una interpretación conjunta del 130 y del 135, que así como va a explicar cómo gobernó en este periodo, en estos meses, en los cuales no hubo Congreso efectivo, también tiene que señalar pues, cuáles son las políticas generales de gobierno, sobre las cuales ha emitido esos decretos de urgencia. Porque Ujú. es difícil, o sería un poco ilógico desde el punto de vista de la gestión pública, que el Premier y sus ministros vayan a hablar solamente pues, de 10, 15 o 20 decretos de urgencia que promulgó y no señale cuáles son los grandes lineamientos de las políticas de Estado, sobre todo en una coyuntura tan grave como la actual. Ujú. Por ejemplo, desde Sí. el punto de vista de gestión, la declaratoria de cuarentena tiene un objeto claro, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista logístico. Es preparar al Estado, es preparar al Estado, a toda la administración para la acción de contención de la emergencia sanitaria. Si en 2 meses y medio no se ha logrado implementar las acciones logísticas y de gestión para mejorar las acciones de contención, entonces estamos en un problema de resultados. Eso lo tiene que explicar y lo tiene que plantear ante el nuevo Congreso, definitivamente. Por supuesto. Doctor Luis Herrera, justamente quiero, me voy a colocar los lentes, es necesario para leer esta nota de prensa. Justamente quiero indicarle a quienes nos están escuchando y a usted que de acuerdo con la nota de prensa que está colgada en la portal de información del Congreso de la República, y lo muestro aquí, estamos en el celular, no sé si se muestra, aquí está, justamente en la contestación que hace el presidente del Congreso de la República al Ejecutivo respecto a las declaraciones de Martín Vizcarra, que le pide, le exhorta, ¿no?, al Parlamento a reflexionar en beneficio del pueblo peruano. Bueno, la respuesta del Congreso no se hizo esperar y le dice, ¿no?, que el Congreso de la República le hace recordar al Ejecutivo que el Congreso no ha pasado el voto de confianza, que tiene que presentarse y ha mandado una carta para que elija entre las fechas del 26 y 28 de mayo para que se presente ante el Congreso de la República. Va a ser la presentación presencial del gabinete con la junta directiva, pero los 130 o los demás congresistas que queden van a ser de manera virtual. Entonces, le está haciendo un recordaris al Ejecutivo de que este es un tema que está pendiente. Y yo recuerdo, doctor Luis Herrera, que cuando se eligió este nuevo Parlamento el 26 de enero, uno de los puntos centrales fue justamente eso,
la presentación del gabinete que tenía que solicitar el voto de confianza. Entonces, no sé de dónde nace una interpretación no ambigua, abstracta, vacía, por así decirlo, de que de pronto ellos ya tienen el voto de confianza y que simplemente esto es para cumplir una formalidad. Eso no es así. Me parece acá que hay un cierto, no sé si temor, incertidumbre, nerviosismo por parte del Ejecutivo de presentarse, porque como usted acaba de aseverar, tiene que explicarle a través de la representación nacional, ¿no? Y tiene que también soportar las preguntas de los 130 congresistas respecto a cómo se ha llevado el estado situacional de la pandemia. De hecho, lo que señala es perfectamente cierto, y eso, lo que, como decía al inicio, ¿no? Lo que demuestra, no creo que sea temor ni más, yo creo que más bien que es parte de una estrategia del Ejecutivo, porque Correcto. ya viene con una... Vamos a mirarlo como una estrategia y no como un Es una nerviosismo. estrategia porque Correcto. el Ejecutivo, el Ejecutivo del presidente Vizcarra ha tenido una conducta permanente desde que asumiera el cargo, hace poco más de 2 años, de enfrentamiento con el Congreso. Y es un tema discursivo, político, ¿no? Es un tema discursivo político que en un momento lo puso en el pico de la popularidad y que le permitió, obviamente, como decía también hace un momento, discursiar, desnaturalizando los lineamientos del derecho constitucional, llevándolo al extremo de romperlo, ¿no? Al momento de cómo se hizo el cierre del Congreso anterior, ¿no? Entonces, que es un tema que seguramente se discutirá dentro de 5 o 10 años, ¿no? Pero le permitió ese tema y obviamente llevó a cabo la elección del nuevo Congreso. Pero ya en el marco del nuevo Congreso, dentro de las reglas de la Constitución del 93, como digo, la norma constitucional, pues, no es una norma, pues, que establezca, pues, como lista de chifa, vamos a decir, caso 1, caso 2, caso 3, caso No, 4. no, no. No, no, la norma constitucional es una norma principista. Es una norma que establece lineamientos. Y lo que dice claramente es que, y obviamente puesto en la situación de asunción del cargo, que dentro de los 30 días de asumir un premier, tiene que explicar la política general de gobierno. No dice 30 días después de asumir el cargo o saliendo de una situación de interregno, no lo dice. Eso hay que interpretarlo en relación con el 135. Si el 135 señala expresamente que superada la situación de vacío, de interregno constitucional, como lo llama la norma, ¿no? El presidente del Congreso debe presentarse a explicar cómo es que ha venido gestionando la cosa pública durante ese periodo. Lo lógico, lo evidente, lo normal es que se presente y lo explique dentro de lo que se llama las políticas generales de gobierno, que es lo que dice el 130. Y ahí el Congreso lo escuchará y dirá, muy bien, sí, estamos de acuerdo, le damos la confianza, ¿no? Lo que, por usos y costumbres, como usted señalaba anteriormente, se llama pues el voto de investidura, Claro. pero que son usos, ¿no? Que son usos. La norma No textualmente no habla lo de dice voto de investidura. así. Entonces, como digo, es una estrategia basada, obviamente, también en el soporte seguramente discursivo que darán algunos otros colegas que dirán pues que sí es posible porque la norma no es tan detallista y no lo dice, ¿no? Ahora, yo creo que es parte de una estrategia porque no creo que sea ignorancia constitucional, la verdad. Yo creo que es parte de una Por el estrategia lado del Ejecutivo. por el lado del Ejecutivo y que Pero ¿a vamos qué a... le puede llevar esa estrategia política de decir que de pronto, claro, no se ha negado, porque lo he escuchado al Premier decir, bueno, nos ha llegado una carta, vamos a asistir, sí, no se ha negado, pero también ha sentado alguna posición a priori, no de su presentación, lo cual a mí me parece que eso más bien es inoportuno políticamente, porque él tiene que esperar primero. Nada le cuesta decir, bueno, me llegó la carta, estoy coordinando con el gabinete y coordinaré con la Junta Directiva del Congreso para presentarme si es el 26 o el 28, pero digamos, estas conductas políticas o estos gestos políticos de adelantar opiniones, ¿no? Antes de,
probablemente le pueda le pueda pasar la factura, ¿no? Al gabinete. De hecho, lo que pasa es que ahí hay un término que se conoce como capital político, ¿no? El capital A político ver, del gobierno siempre ha estado construido sobre todo en el tema discursivo, en el discursivo confrontacional, ok, ¿no? O sea, siempre he estado, o sea, siempre he sido, y el presidente siempre lo dice en las presentaciones que hace casi diariamente, ¿no? Donde hemos tomado, hemos decidido lo mejor, o sea, su discurso siempre ha sido, ¿no? De acción y de las cosas que no ha podido hacer porque otro, en este caso soy el Congreso, no lo dejaba hacer, ¿no? ajá. Entonces alimentó la confrontación al extremo, como digo, de romper las interpretaciones constitucionales y explicar la disolución del Congreso anterior. En este momento, donde hay una situación de crisis evidente, donde no hay posibilidad de confiar en el valor metodológico de las encuestas que circulan, el, Claro. Ujú. el Ejecutivo lo que tiene como capital político es su discurso. Entonces trata de mantener ese tipo de discurso para la platea, en el sentido de mantener, ¿no? Una especie de confrontación donde hay buenos y hay malos, ¿no? Donde hay A ver, gente que ejecuta, que acciona, y hay ajá. gente que no deja ejecutar y que no deja accionar. A ver, ahí hay un tema que me gustaría de repente hacer una pequeñísima aclaración. O sea, la confrontación política que hubo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo anteriormente, bueno, fue iniciado por ambas partes, porque todos recordamos realmente cómo fue el comportamiento del Congreso de la República anterior. ¿No es cierto? Que lo haya llevado a la disolución constitucional del Congreso, bueno, ahora ya es una disolución constitucional porque así reza con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual no significa que el debate jurídico se haya concluido. Yo suscribo de que el debate va a continuar y que de todas maneras, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Constitucional que para algunos sectores sí favoreció y para otros no, pero yo creo que de todas maneras esto se tiene que encajar vía reforma constitucional, porque con todos estos escenarios que hemos tenido de la disolución del Congreso, del periodo de interregno parlamentario, de la presentación de un gabinete tras superada el periodo del interregno parlamentario, son cuestiones que para nosotros son escenarios que estamos de pronto viviendo por primera vez y si tenemos que hacerle algunos ajustes a la Constitución, pues lo tendríamos que hacer. Por ejemplo, también hay un punto que yo después le quiero preguntar cuando acabemos el tema del gabinete, es con relación al artículo 115 de la Constitución Política, es que quién reemplaza al presidente de la República cuando sale al extranjero ante la ausencia de vicepresidentes, ¿no? Entonces ese es un tema que también se ha puesto, no a debate ciertamente, pero sí en una discusión jurídica que incluso me he permitido escribir un artículo al respecto para poder hincar al Parlamento de que, oiga, usted tiene que tener una labor mucho más exhaustiva en estos ajustes. Ahorita el presidente, pues, que va a poder salir, estamos en pandemia, estamos enfrentando una crisis sanitaria mundial, pero no pensemos en Martín Vizcarra, pensemos en los próximos presidentes, ¿no? Entonces tenemos un escenario donde no tenemos vicepresidentes, esto se puede volver a repetir más adelante y si no hacemos los ajustes que correspondan, entonces vamos a seguir siempre en estos profundos vacíos que deja esta Constitución. Entonces yo quería un poco acotar en ese sentido, ¿no? Lo otro, doctor Luis Herrera, es, ¿usted cree que el gabinete ministerial tiene que presentarse tal cual lo está o tiene que de repente el presidente Vizcarra oxigenar a algunos ministros que ya están siendo blanco de muchas críticas, como el ministro de Salud, la titular del MIDIS, que el día de ayer se ha presentado ante la Comisión de Economía, de Presupuesto y Contraloría de la República en el Congreso y que no ha generado, pues, o no ha convencido con sus explicaciones a muchos de los congresistas. Yo he escuchado esta sesión virtual y por más explicación que ha dado sobre los bonos, la titular del MIDIS no ha satisfecho, no ha las preguntas de los congresistas. Entonces ya por ahí tenemos un pequeño forado, o pequeño y grande forado de que vamos a ver qué nos da, cómo se mide esta presentación del gabinete.
A ver, yo creo que hay dos temas, ¿no? Hay un término sustancial para entender la situación, que es el tema de las tribus políticas, de las que siempre hemos hablado. ¿De las qué, perdón? Tribus políticas. Tribus políticas. A ver, ¿qué cosa es la Nosotros, tribu o sea, política? tribu política es aquella que se define, que está integrada por las personas que creen sustancialmente en lo que señala como idea la tribu en general sin razonamiento propio, Ok, ¿no? O sea, lo que dice la tribu, eso es. Y eso se grafica en la política peruana, vamos a decir, la política peruana antes de la disolución era el fujimorismo y sus aliados y el antifujimorismo. ya, sí, sí, sí. Esto, el presidente Vizcarra, cuando asume el poder y sin bancada propia, obviamente tuvo que hacer alianzas políticas en una estrategia discursiva confrontacional y en una estrategia de alianzas políticas. Entonces, Correcto. dentro de unos años discutiremos, ¿no? Constitucionalmente y legalmente, si estuvo bien o estuvo mal La el tema disolución. del Congreso. Pero lo cierto es que el fallo del Tribunal Constitucional fue una acción política, porque el propio Tribunal Constitucional, desde su raíz y de la forma y en su conformación, también es político. O sea, el Tribunal Constitucional, que ya hace tiempo venció su encargo y Sí, todavía tiene a tribunos constitucionales, y que es fueron uno de los temas pendientes, ¿ah? fue elegido por el Congreso de la época del presidente Humala, varios de sus integrantes, y Sí. tiene una posición política, y varios lo han dicho. Entonces, dentro del concepto de tribu política, la decisión del Tribunal Constitucional se enmarca dentro de ese concepto, y eso se discutirá, como digo, dentro de 5 o 10 años. Ahora, este mismo concepto traído al mundo actual, a la realidad, nos enfrenta ya no ante antifujimoristas y fujimoristas y sus aliados, sino ante el Ejecutivo y los grupos que integran, o minigrupos que integran el Congreso y que se convierten en una tribu en donde la discusión es posicionamiento político. Porque Ujú. sabemos sustancialmente que estamos en un año electoral. Ya. Estamos en un año Sí, electoral. por supuesto. ¿Ya? O sea, y la Constitución dice varias cosas interesantes. No se puede disolver el Congreso en el último año, ¿no? Del El gobierno. periodo electoral, sí. No hay forma que pueda disolver este Congreso. No, ya no lo puede disolver y eso No lo lo sabe puede disolver y perfectamente el si no le dan el Ejecutivo. voto de confianza, pues tendrá que cambiar el gabinete. Así es. Ujú. Así es. Simple como eso. Y el Congreso obviamente está en una carrera por hacerse popular porque está a puertas de una elección y quiere conseguir votos, por decirlo de una manera, la manera que sea, ¿no? Y eso obviamente nos ha colocado no solamente en la crisis de la sanitaria en la que vivimos por el coronavirus, sino también en una crisis política futura. Porque lo que no hay en este momento en el país, que no está diciendo ningún partido que el Congreso ni el presidente nos está señalando, Ujú. ok, ¿cuál es el enfoque futuro como vamos a sacar adelante al país económicamente? Y ahí, queramos o no, hay un debate conceptual político de fondo. ¿Ya? ¿Cómo plantear la estrategia de enfrentar el coronavirus, por ejemplo? Ha pasado, estoy seguro, por un debate conceptual político y tiene que ver con la agenda política de los que integran el gobierno en este momento, de los aliados del presidente Vizcarra. Porque ahí ha habido la decisión de tomar dos caminos. Ujú. Vamos por el camino de aplicar, por ejemplo, la ley de movilización nacional, o íbamos por el camino, ¿no?, de aplicar el tema de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Ya, Tema, uno, te permite la intervención y coloca el tema bajo el mando del esquema militar. correcto. El otro lo coloca bajo el mando de un sector, que en este caso fue Minsa, ¿no? O sea, uno autoriza que el gobierno tenga capacidad de intervenir la empresa privada para poder conseguir los recursos para atender el desastre. Por ejemplo, o sea, ahora que está de 7.000
10.000 soles diarios el costo de atención en una clínica para un paciente de COVID? ¿Precios en las farmacias que se quintuplican? O sea, eso, si se hubiese tomado, por ejemplo, la acción de ir por el lado de la movilización y aplicar la ley de movilización nacional, hubiera permitido al Estado intervenir esas acciones. O sea, los grandes beneficiarios de esta crisis, ¿quiénes son ahorita en este momento? El sistema financiero, ¿no? Porque por más que estén cobrando 1% de interés en colocar los 30.000 millones que el Estado le está dando, está ganando dinero. Pero eso es porque vamos por este lado. Y eso es por una decisión política, eso es por una decisión, ¿no?, que el señor Matuk lo graficó plenamente. Él tomó una decisión de poder que salgan hombres un día y mujeres otro día por una posición política, porque él estaba apostando al tema de género. Y él mismo lo dijo. Entonces, esa discusión política, esa posición política, ahora tiene que ir a enfrentar su posición ante el Congreso, pues, donde hay otras posiciones políticas. Que ojo que hoy en día en el país no hay tampoco posiciones, vamos a decir, tan lejanas a las posiciones del gobierno. O sea, muchas de las posiciones que existen en el Congreso son, vamos a decir, más de izquierda que las del propio gobierno. Entonces, no tenemos posiciones en este momento vamos a decir, de centro de derecha que puedan hacer un debate conceptual sucediendo en este momento, porque, como sabemos, durante los últimos 20 años, lo que hemos tenido es populismo, no hemos tenido derecha. La derecha está complejada y vamos a decir un poco enterrada, porque por 20 años se ha echado la culpa de que los males de la nación han sido por culpa del liberalismo, cuando realmente los males de la nación han sido por culpa de la corrupción, que ha venido de gobiernos mercantilistas y de gobiernos socialistas, o sea, por igual. Por igual. Ahora, digamos, vamos a ponernos en el escenario, en este momento, bueno, el presidente ha dicho hace poco en su conferencia de prensa que no va de pronto a renovar el gabinete, se va a quedar, no es el momento de salirse, ¿no? Sobre todo porque se presumía que la ministra de Economía había presentado su renuncia o que había tenido un roce con el premier, por ahí fueron estas voladas que se dieron a través de las redes sociales, ¿no? Se cambió al exministro del Interior, Carlos Morán, ¿no? Y ahora tenemos a otro. En realidad han habido dos o tres cambios en este tema de la pandemia, pero yo creo que lo más importante, se cambie o no a priori de la presentación del gabinete de ministros, yo creo que lo importante aquí es que el gabinete explique a través de la representación nacional, ¿no?, todas estas deficiencias que se están dando en el tema del manejo del COVID-19. Por ejemplo, con el tema de los medicamentos, el alza de los medicamentos para tratamiento COVID, que ya usted lo ha mencionado, y que ayer ya se ha dispuesto la incorporación de estos medicamentos en la lista de genéricos, pero eso no resuelve todo el problema, ¿no? Algunos han catalogado que esta decisión o reacción del Ejecutivo ha sido muy tardía, ¿no? Muy tardía, ¿no? Hasta el punto de encontrar farmacias sin stock de medicamentos genéricos, lo cual también ahí hay un problema de fiscalización también hacia las farmacias y aplicación de multas que, entre comillas, puede ser algo irrisorio para un empresariado que gana mucho dinero, ¿no?, en este contexto. Entonces, también hay un manejo del tema de bonos, que vemos a diario personas que se quejan de que no han sido incorporadas y que son de extrema pobreza, ¿no? Entonces, digamos, no tenemos un sistema de padrones que realmente refleje cuál es la realidad, ¿no?, de pobreza y extrema pobreza que tenemos en el país. Vemos familias enteras que no han recibido ningún apoyo del gobierno en respecto al bono. Bueno, son muchos aspectos y en sí
el tema de la hospitalización, de las camas, del equipo de protección, de las compras sobrevaloradas en los sectores del Estado. Son demasiados temas que realmente y de importancia que el gabinete tiene que explicarle al país a través de la representación nacional. ¿Usted Es cree, cierto. Lucho Herrera, usted cree que el Congreso de la República pueda denegarle el voto de confianza al gabinete? Bueno, primero, o sea, como ahora está de moda, el presidente lo dijo, ¿no? De que no hay que ser ese general ni almirante después de la batalla, ¿no? Yo creo que ahí el presidente pues cometió un error porque primero no estamos después de la batalla, estamos en Así es, claro. plena batalla. Y creo que este, o sea, todos los profesionales tienen una experiencia de vida que aportar en esta situación. Ujú. Y obviamente, pues, los oficiales generales, los oficiales almirantes, tienen experiencias, gestión de sus propias organizaciones. Nosotros tenemos experiencia, cada uno tiene su propia experiencia. Y desde su experiencia uno opina y aporta. Creo que yo, cuando comenzó esta cuarentena, hice una publicación donde manifestaba, o sea, apoyar las acciones del gobierno era un deber, Por pero supuesto. informar las cosas mal hechas era una obligación. Que nosotros, yo creo que nadie en su sano juicio puede creer o puede pretender que le vaya mal al gobierno, porque que le vaya mal al gobierno en estos Nos va momentos es mal a todos. que le vaya mal a todos. Ujú. Pero lo cierto es que en materia de gestión pública, el tema que manda son los resultados. El tema que manda son los resultados. No hay ni vuelta que dar. Y si no son los resultados, entonces lo que hay pues es pura posición política, ¿no? Entonces, un presidente de la República, si va a evaluar a sus ministros por alianzas políticas, así el ministro sea malo, lo va a mantener porque es una alianza política, pues. Sobre todo si esa alianza política tiene representación en el Congreso y tiene que ir a cosechar votos, ¿no? Claro. Entonces, eso es un perjuicio para la gestión. Entonces, es, hay una frase que la Marina de Guerra usa mucho, que es la soledad del comando. El líder Ujú. tiene siempre la soledad de que toma finalmente la decisión y lo toma por sus propios estímulos, por sus propias conveniencias, por sus propios pensamientos y por sus propios objetivos. El Sí. presidente es un ingeniero, es un profesional capacitado, es una persona que ha sido gobernador, que tiene la suficiente capacidad para darse cuenta si es que tiene o no tiene resultados uno de sus ministros. Si él, ¿no?, sabiendo o verificando de que no está teniendo los resultados, mantiene equipo, es en este caso, por un tema estrictamente político. Yo no Ok. creo que en este momento vaya a hacer ningún cambio porque no, estando a puertas Sería inoportuno, ¿no? estando Sería a puertas, inoportuno. pero Y también agregar, doctor Luis Herrera, que también hay que reconocer que al presidente Martín Vizcarra le ha tocado enfrentar problemas muy delicados, ¿no? Que yo no sé si de repente en su momento Pedro Pablo Kuczynski lo hubiera podido hacer. Le ha tocado, asumió, perdón, un mandato constitucional con todo un destape de corrupción institucional, ¿no es cierto? Luego vino las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, que no se pudo remediar y concluyó con la disolución del Congreso de la República. Luego pasamos a un periodo de interregno parlamentario, ¿no? Con administración solamente sin contrapeso de poderes, ¿no? Y ahora tenemos un Congreso de la República que solamente va a cumplir un mandato, no para completar el periodo, o sea, el quinquenio. Y ahora le toca enfrentar, ¿no?, el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, también hay que reconocer que lamentablemente en este quinquenio que ya está por finalizar, han sucedido pues una serie de
situaciones, de hechos muy graves en nuestro país que esto ha tenido que heredar y afrontar el presidente de la República. Yo lo planteo de la siguiente manera. Sí. Yo lo planteo de la siguiente manera. Es, el político se hace político, ¿ya?, porque le gusta el poder. Ahora, hay gente que porque quiere ayudar, ¿no? Porque quiere hacer el bien a la sociedad. Y hay gente a la que le gusta el poder porque se quiere enriquecer, que son todos los corruptos que hemos visto en las últimas décadas. Así es. Entonces, digo esto porque el que ejerce la presidencia de la República se metió porque o sea, ingresó a la política sabiendo que se metía. O sea, yo en ese sentido trato de ser bastante práctico. O sea, yo no creo, y yo lo puse en un Twitter el día de ayer cuando el presidente decía, los ministros están viajando, los ministros están así. Pero para eso son ministros, pues, ¿no? Para eso les pagamos 30.000, casi 30.000 soles mensuales, para que estén en su oficina, para que hagan gestión. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a dar una medalla por viajar? Al presidente lo voy a condecorar por hacer lo que tiene que hacer, que es tomar decisiones. Para eso es presidente, pues. Si no tiene capacidad de tomar decisiones un funcionario, entonces que renuncie. Bueno, claro, desde esa perspectiva, obviamente es así, ¿no? O sea, Así es. el El que, problema está, desde el punto de vista político, nuevamente, el tema de la ciudadanía, que tan, o sea, siempre nosotros hemos dicho, ¿no? O sea, infórmate, mira resultados. Ahora, el gran problema que tenemos ahorita en este momento es político hacia adelante, porque tenemos, vamos a decir, entre nuestras tribus políticas, tenemos unas tribus políticas que están moviéndose del centro a la izquierda, ¿no? Entre el populismo y el socialismo, y donde estamos en una situación de qué va a ser de nuestro país los próximos 30 años. claro. ¿Y ¿Qué va a cómo ser? vamos a recibir el bicentenario, no? O sea, ya el bicentenario lo vamos a recibir posiblemente mal. No, el bicentenario lo vamos a recibir mal. Ya no hay que hablar del bicentenario porque el bicentenario es de aquí a unos meses. Claro. La situación es crítica. Mire, hace unos años, el 2014, hacíamos un estudio estadístico, por ejemplo, cuánto impacta que baje 2 puntos el PBI en el tema de la pobreza. Por cada punto de PBI que baja, 800.000 personas ingresan a la pobreza o regresan a la pobreza. ¿Cuántos puntos está bajando el PBI en este tiempo? ¿No? Hay algunos que hablan hasta de 10%. Estamos hablando que lo que está pasando es que la clase media en este país, en este momento, está sufriendo todo el embate y está comenzando a disolver. O sea, hay gente, mucho de la clase media va a regresar a zona de pobreza. Entonces, el gran debate en este momento es qué hacemos para reactivar. O sea, la política de reactivación en este momento está basada en, obviamente, la inyección de dinero para evitar que las empresas quiebren en función de algunos cálculos con respecto a lo que las empresas han dejado de pagar. Pero es que esa es una política, obviamente, base, pero lo que tiene que moverse es el mercado. Porque si yo le doy un préstamo a una empresa para que cubra su mes o 2 meses de pérdida, pero el mercado no se comienza a mover para que le compren, esa empresa va a seguir en el problema. Entonces, el periodo de recuperación de la economía va a ser mediano y largo. Así es. Nadie ha dicho que la recuperación va a ser en 24 horas. Así es. Entonces, la política, o sea, la alta política, la verdadera política, es que el Congreso y el Ejecutivo hoy estén discutiendo cuál va a ser los lineamientos de economía que van a reactivar el país. Pero, sin embargo, estamos viendo, por temas de populismo, que al contrario estamos poniéndonos bombas. Porque, por ejemplo, el tema de las AFP es un tema que va contra la estabilidad de la clase media, no ahora, sino dentro de 10 y 15 años. O sea, los niños de ahora
son los que van a tener que incrementar su productividad para generar ingresos, que genere a su vez ingresos al Estado para poder soportar las pensiones futuras. O sea, esa discusión es una cosa que no se está dando en este momento porque, como digo, estamos en un medio de un debate y de una lucha tribal de gente que lo que está pensando es en la elección de los próximos meses. Pero le ha caído muy bien a la ciudadanía en la liberación del 25% de los fondos de la AFP. En, En todo caso, atendiendo a un contexto excepcional como el que está viviendo el país, ya dependerá, es libre albedrío de cada persona si lo quiere retirar o no, no es una obligación, la ley está dada, pero si yo, por ejemplo, soy una persona que trabaja, está en planilla y gano y así me hayan facultado para yo retirar, no lo voy a hacer, no lo haría, mire pero usted, no, ahí hay un punto también social que hay que tomar en consideración, ¿no? pero mire usted, lo planteé de la siguiente manera. En el mundo de las finanzas, eh, siempre existe un principio. El hombre, por definición, es adverso al riesgo y es adverso al pago. Ujú. El hombre, el ser humano, por definición, es adverso al riesgo y es adverso al pago. Si una, en definición, desde el punto de vista financiero, las personas, si no tuvieran que gastar, Ujú. no. Ok. Entonces, hoy día, todo el mundo obviamente va a estar de acuerdo porque que le entreguen dinero. Lo que pasa que, y esa es justamente la labor de la alta política y de quien realmente piensa en Así política, es, así es es. decir, oye, esta persona que hoy día tiene 40 años y tiene 45 años, dentro de 10, 15 o 20 años, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo voy a construir el fondo de pensiones? Ujú. Podemos hablar y discutir que las FP, que la ONP, el modelo, todo, pero hay una variable que no se puede transformar por ley, que es el fondo, el dinero. Ujú. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que ha hecho el Congreso con esta norma, es quitarle un peso al Estado, porque quien tiene la responsabilidad de darle soporte al ciudadano en este momento de crisis es el Estado. No que el Estado o el Congreso le diga, oye, consúmete lo que tú tienes. Si bien esa factura no la vamos a pagar ahora, la vamos a pagar dentro de 10, 15 o 20 años, porque en un momento vamos a decir, ok, hay libertad, usted no sacaría su fondo, pero por lo menos hay 230.000 personas que ya retiraron al fondo. Ya. Y esas personas, cuando hablemos de las pensiones, estas personas dentro de 10, 15 años, ¿de dónde las vamos a cubrir? Si el Estado lo va a tener que cubrir, lo va a tener que cubrir de impuestos. De repente yo dentro de 20 años ya no sea una persona que genere renta para poder aportar el tema de los impuestos, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí van a tener que incrementar su productividad para poder aportar a través de impuestos a la caja del Estado para que el Estado pueda agarrar y a su vez cubrir esos fondos. Ok. Entonces, no es así. Es discutible, ¿no? Es muy discutible el tema de las AFPs, ¿no? Pero lo que sí yo considero que es el momento de reformarla, reformar el Seguro. sistema de pensiones en el Perú, porque tampoco es que las personas que han trabajado tantos años de su vida, han aportado muchos años de su vida, tengan que irse a casa con una pensión verdaderamente lamentable, irrisoria. ¿No? E indignante. Entonces, Aunque no crea, aunque no lo crea, gran parte de la responsabilidad de que del esquema pensionario como está es del Estado. Porque el gran deudor, en el caso de la ONP, es el Estado. así es, ¿no? Por ¿No? eso vamos a estar Entonces, muy es el atentos Estado. a lo que realmente Hay que modificar, sí, sí. pero Yo no hay que creo que destruir. yo creo que sí, yo creo que en esa parte estamos concordando de que se tiene que hacer una reforma integral al sistema de pensiones, sí, ¿no? Yo creo que sí, y pensar en el bienestar de todos, no solamente de los que, digamos, de los que más puedan, ¿no? No, sino de la gente que con humildad aporta, que gana, que trabaja, que se sacrifica, ¿no? Que paga sus impuestos y en fin, ¿no? Entonces nosotros Claro. queremos tener realmente un sistema de pensiones que sea digno de todos los peruanos y de todas las peruanas.
Bueno, yo diría de que ahí pues hay que hacer un estudio actuarial, estoy seguro que, o sea, lo lógico sería hacer un estudio actuarial para poder hacer la proyección dentro de los próximos 20 o 30 años con Ujú, respecto al sí. tamaño del fondo. Ujú. Y eso Ya ya el sea, Congreso lo va a resolver, porque tiene, creo que se ha dado un plazo de 6 meses para poder reformar el sistema de pensiones. Vamos a ver cómo lo hace el Congreso de la República, porque esto es un tema que urge en estos momentos. Doctor Luis Herrera, nosotros le agradecemos mucho el enlace no, con al contrario, gracias a usted. enteratedigital.pe. Ha sido una entrevista muy fructífera y vamos a esperar entonces cómo se presenta el gabinete de Vicente Ceballos la próxima semana, entre las fechas que le ha dado el Congreso para elegir. Y vamos a estar atentos porque lo que sí hay que impulsar, y creo que todos merecemos como país, es una explicación del Ejecutivo a través de la representación nacional. Muchísimas gracias, doctor Luis No, Herrera, gracias a por ustedes. esta Saludos a entrevista. todos. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego.